Amadísimos hijos y hermanos todos muy queridos en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María, nuestra Madre. Hoy comenzamos la Semana Santa, Domingo de Ramos, en el que conmemoramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ya para empezar, habríamos de decir que este acontecimiento evangélico de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ocurrida pocos días antes de su muerte, no deja de llamarnos la atención, de extrañarnos de alguna manera, porque parece no compaginar muy bien con la forma de pensar y de sentir de Jesús, con su humildad congénita y bien conocida, y parece que no era muy propio de él, o así lo podríamos pensar nosotros, eso de las entradas triunfales y aclamadas y vitoreadas en la capital de la nación, aunque sometida entonces Jerusalén. Por lo tanto, podríamos preguntarnos qué significa en verdad este acontecimiento. Vamos a tratar de decir algo sobre él siguiendo el texto de San Lucas, que es un poquito más explícito que los demás sinópticos, y que dice así: cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar encontraréis un borriquillo atado sobre el que nadie ha montado todavía, desatadlo y traedlo. Si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le diréis: el Señor lo necesita. Los enviados fueron y lo encontraron tal como les habían dicho. Mientras desataban el borriquillo, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el borriquillo? Ellos replicaron: el Señor lo necesita. Y lo llevaron a Jesús. Y echando sus mantos sobre el borriquillo, montaban a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. Cerca ya de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todos los prodigios que habían visto, y exclamaban: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió: os digo en verdad que si estos callan, gritarían las piedras. Como hemos dicho, nos extraña este episodio evangélico porque se trata de una entrada triunfal, como hemos dicho, pero al mismo tiempo una entrada triunfal humilde. El jinete sobre el cual iba montado Jesús era un burro, un borriquillo. Por supuesto, podía haber sido, por ejemplo, una yegua, mejor aún un caballo, pero no, simplemente un burrillo. Ya de por sí un gesto de clamorosa humildad. Pensemos, por ejemplo, en la entrada de los grandes vencedores, cuando el Imperio Romano, los generales que volvían después de las batallas siendo vencedores, cuando entraban a recibir los aplausos de la muchedumbre y la corona de gloria que el emperador ponía sobre su cabeza, seguido de los esclavos y de los trofeos que se habían ganado en las batallas, mientras la gente aclamaba y un esclavo junto al en el mismo carro en el que iba montado el general glorioso le decía: recuerda que era su nombre, recuerda su nombre, etcétera, etcétera. Todos esos episodios los conocéis. De manera que esta entrada triunfal es en absoluto contraste con las entradas triunfales tal como solían hacerse en aquel tiempo y ahora, porque ahora se hacen de forma más pomposa y más clamorosa todavía. Pero podemos decir: ¿por qué esta extraña y humilde entrada triunfal? Muy extraña y a la vez humilde, una entrada triunfal humilde. ¿Por qué? Claro que los hechos de la actitud del Señor a veces no llegamos a explicarlo con toda su profundidad. Sabemos que tienen su sentido y sabemos que están hechos con toda intención para cumplimiento de las Escrituras y para la gloria de Dios y para el bien de todos nosotros. Pero podríamos pensar en 2 cosas, por decir algo. En primer lugar, porque
para darnos un poco de gusto a nosotros, porque al fin y al cabo la naturaleza humana es proclive y aficionado a los actos clamorosos, a las entradas triunfales, a los momentos de aplausos y de vítores, a los instantes de victoria y de triunfo, a las aclamaciones gloriosas, momentos de alegría, etcétera, etcétera. Somos proclives a eso y nos gusta. Y no, en sí no es ninguna cosa mala cuando no se sale de los debidos términos. Y el Señor, pues a lo mejor, que ya darnos ese pequeño gusto que puede todo, no es ninguna cosa mala. Pero sobre todo, lo que quería darnos, pienso yo, que era más que nada una lección acerca del valor extraordinario de la humildad. Porque incluso en una entrada triunfal, en un momento de victoria, en un momento de aclamación y de reconocimiento por parte de la gente, pues aún así se puede mantener y conservar esa virtud, que no es que sea importante, es que es fundamental para la salvación, la hermosísima, la maravillosa virtud de la humildad. Esa multitud que lo aclamaba y que a los pocos días pedían su muerte, pedían su crucifixión, diciendo a Pilatos que soltara a Barrabás y que crucificara a Jesús. Lo cual ya es un hecho que de entrada nos debía de hacer desconfiar de las muchedumbres y de las aclamaciones y de las honras y victorias que el mundo nos ofrece. Porque una de dos, o suelen durar poco, muy poco, o suelen estar fundadas en la mentira y en la hipocresía y por lo tanto en la falsedad. Es bastante normal. Por lo tanto, no hay que poner demasiado el acento en esas glorias con las que el mundo nos aclamaría, con las cuales en el futuro algunos de vosotros dada vuestra valía, pero en fin, mejor no pensemos en eso. De manera que Jesucristo quería enseñarnos, me parece a mí, el valor de la humildad sobre todo, porque claro, uno piensa, bueno, en una entrada triunfal a Jerusalén por parte de Jesús, pero si Jesús huía siempre que la muchedumbre, después de realizado un milagro, por ejemplo cuando la multiplicación de los panes, cuando la muchedumbre se entusiasmaba y acudían para hacerlo rey, y Jesús huía y se escondía, de alguna manera quería ser rey, en absoluto. O aquellas palabras suyas dirigidas a aquel que quiso seguirlo y el Señor le dijo: de acuerdo, si quieres seguirme, pero piensa que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Las ardillas, los animales del campo tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza, de manera que está dispuesto a esa vida de pobreza y humildad. Bueno, así era nuestro Señor y lo sabemos muy bien. Y sobre todo un texto de San Pablo en los Filipenses que precisamente hemos leído en algunos fragmentos de misa de hoy, en el gradual. Se anonadó a sí mismo y se hizo la nada y se humilló a sí mismo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. De manera que nos encontramos por una parte con ese triunfalismo o ese aparente triunfalismo, y por otra parte con esa real virtud maravillosa, como hemos dicho antes, de humildad. ¿Cuál de los dos caminos escogemos? En Jesús aparecen los dos. Sí, el primero muy bien matizado, como hemos tratado de explicar y tal como hemos visto. El segundo, el de la humildad, el del anonadamiento, pensar que en él se cumplían las Escrituras. Soy gusano y no hombre, maltratado, despreciado, oprobio de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que tuvo lugar en su cumplimiento al pie de la letra en el momento de la cruz, en el momento de la pasión. De manera que Jesucristo fue el hombre humilde entre los humildes. Pues bien, entonces, ¿cuál de las dos posturas escogemos? Porque lo que somos dados, como hombres que somos, es eso, al triunfalismo, a que nos reconozcan, a que admiren nuestras cualidades, a los triunfos, a las glorias, a las cosas que creemos como buenas que el mundo ofrece, etcétera, etcétera. Somos muy proclives y muy inclinados a eso, todos, porque somos seres humanos.
Y superar eso y elegir el camino de la humildad supone una serie de cosas que en definitiva vienen a resumirse en el amor a Jesucristo, en el conocimiento de Jesucristo y en el seguimiento de Jesús. Pero en fin, propongámonos la elección, la disyuntiva. ¿Cuál de los dos caminos escogemos? La respuesta es fácil de dar. Nuestro Señor, que por otra parte había confesado ante Pilato que era rey. Tú dices que soy rey, y lo soy, pero por otra parte ya hemos visto que toda su vida fue una demostración palpable y asombrosa de humildad llevada hasta el extremo inconcebible para nosotros. Y se hizo humilde hasta la muerte, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, anonadándose a sí mismo. Pues bien, ¿nosotros qué? Pues hemos de pensar que nosotros somos sus discípulos. Y si somos sus discípulos, Él es nuestro maestro. Y como Él decía, el discípulo no es más que su maestro. Y el siervo no es más que su señor. Solía Él decir. De manera que si somos sus discípulos, igual a los discípulos, quiere decir que hemos de seguir a nuestro maestro y caminar por donde Él caminó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera que si Él es el camino y es el maestro y Él es el modelo de vida, quiere decir que hemos de elegir el camino y el modo de comportarse y vivir que Él mismo eligió. El siervo no es más que su señor, el discípulo no es más que el maestro, y yo soy el camino. En ese sentido, habríamos de pedirle a nuestro Señor que nos concediera, porque no deja de ser una gracia, y una gracia muy rara, la percepción y el conocimiento y el amor de lo que significa, de lo que va a ser la virtud de humildad. La virtud de humildad, como he dicho antes, es una virtud delicada, sutil, finísima y muy extraña, muy rara. Ciertamente, aunque parezca raro, es muy difícil encontrar hombres que sean verdaderamente humildes, cristianos que sean verdaderamente humildes, porque que pretendan serlo, o que ellos mismos crean que lo son, o que lo somos, lo creamos así, eso es normal, es lo frecuente. Pero cristianos realmente humildes, eso es muy raro, porque es una virtud muy sutil, como digo, muy delicada, bellísima, amadísima por Dios, pero muy extraña, tan delicada que nada más que nombrarla se rompe, como el silencio, como la palabra silencio, que la nombras y solo nombrarlas se rompe, silencio, y se acabó el silencio. Pues a la humildad le pasa eso, basta que alguien se crea humilde para que deje de serlo. Ningún santo se cree santo, ningún hombre humilde se cree hombre humilde, ninguno. Y ningún sabio se cree sabio, como decía Sócrates, hablando de sí mismo, solo sé que no sé nada. Frase que ha pasado la historia y que más de algunos habría de tenerlo en cuenta, algunos sobre todo los que creen que ya saben mucho. Y Sócrates sabía bastante. Y sin embargo decía, solo sé que no sé nada. Pues eso, el verdadero sabio sabe que no sabe nada, el santo sabe que está muy lejos de serlo, y el humilde desconoce por completo qué es eso, que él sea una persona humilde, y en caso de que se lo propusieran o se lo plantearan, eso no tiene ningún sentido, y por supuesto que no lo admitiría. Virtud hermosísima, virtud sutil y virtud maravillosa, porque precisamente consiste en eso, en que aquel que la posee de verdad, por la gracia de Dios, la ignora. La verdadera santidad la ignora aquel que la tiene, y al contrario, aquel que alardea de ella, como aquel que alardea de humildad, pues por supuesto es una forma de decir que no la poseen. Cuando ves muchos alardes de humildad, muchas santidades autoproclamadas, mucho bombo, mucho platillo, mucho oropel, mucho jaleo, muchos aplausos, muchas cantos de victoria, recordad las palabras de Jesús: ay de vosotros cuando todos los hombres os aplaudan y hablen bien de vosotros. Ay de vosotros, decía Jesús.
De manera que ese no es el camino. Pero cuando veis ese jaleo y ese ropel y esa autoproclamación más o menos disimulada, a veces muy poco disimulada, de humildad, de santidad, de pobreza y de no sé cuántas cosas más, todo ese ropel y toda esa parafernalia no es más que la forma de ocultar el vacío. Vosotros sabéis que un diamante precioso que suele encerrarse, obviamente para demostrarse o para llevarlo a un museo o para guardarlo en una caja, basta, le basta con la caja, y aún para admirarlo se abre la caja y se muestra desnudo y solo, y entonces aparece el brillante, el diamante en todo su esplendor. No necesita más oropeles. Cuanto más oropeles le pongas, más lo ocultas y menos lo puedes saborear y presenciar y ver en toda su belleza. Un diamante grande, limpio, puro. Pues lo mismo pasa con la santidad, lo mismo pasa con la humildad, y lo mismo pasa con cualquier virtud cristiana. Por lo tanto, hijos míos, huyamos de eso, porque eso ese realmente no es el camino. Y yo os voy a contar lo que me pasó a mí hace ya muchos años, precisamente en Guayaquil. Guayaquil es un lugar, una ciudad que a mí me gusta mucho, y donde a mí me pasaban pues multitud de aventuras, como es lógico. Y eso de allí estuve. Yo no vivía realmente en Guayaquil, vivía en Ecuador, vivía en Cuenca de Ecuador, pero me gustaba cuando podía bajar a Guayaquil de vez en cuando, estaba algunas semanas. Pues una vez, allí en la misma ciudad de Guayaquil, mis amigos, que me querían muchísimo, porque siempre he tenido verdaderos amigos que me han querido más de la cuenta, se empeñaron en organizarme un homenaje, pero un homenaje a lo grande, en público, una cosa que yo siempre he odiado con toda mi alma, pero con toda mi alma. Nunca he sido amigo de homenaje y por eso tal vez no he tenido ninguno, aunque es de reconocer que tampoco he tenido que esforzarme por no tener homenaje, la verdad. Pues no he tenido que hacer ninguno. Pero en esta ocasión me organizaron tal montaje con cámaras de televisión, no sé cuántas cámaras de televisión, en un salón especial, luces especiales, un montaje de luces, de cámaras de televisión, no sé cuántas. Yo estaba sumamente preocupado y en el fondo bastante cabreado, aunque claro, ¿qué iba a decir? Y expresé mis protestas, pero no me hicieron caso, como es lógico. Pero yo en el fondo de mi alma le pedí profundamente al Señor que aquello no se llevara a cabo, porque no me gustaba. Bueno, pero no pude impedirlo. Una larga mesa donde ahí aparecíamos los personajes principales, yo en el centro. Habíamos hecho unos discursos, el salón estaba repleto de gente, etcétera, etcétera. Guillermo no se puede acordar de eso, pues yo creo que en aquella época no había nacido, hace ya muchos años. Fue la primera vez que estuve en Guayaquil, en el año, no me acuerdo, tuvo que ser el año 59 o por ahí. Pues bien, cuando iba a empezar el homenaje, nadie sabe cómo ni por qué, de pronto, ¡plum! Como cuando JJ va a empezar la película. Se cortó la corriente. Preocupación general, sobre todo por parte de los organizadores. Se hizo lo imposible, buscaron a toda prisa, corriendo para arreglar aquello, a ver cómo podían otra vez conseguir la corriente. Fue inútil. La corriente no vino. Y yo en el fondo de mi corazón estaba gozoso y dándole gracias al Señor que había escuchado mi humilde oración. En ese caso yo humilde porque el Señor la escuchó. Por eso os digo que eso de la santidad. A este respecto vosotros me habéis oído contar a mí una anécdota muy graciosa, pero que dicen que es histórica, que es real. Dicen que en cierto convento, no sé en qué lugar, se corrió la voz de que había una monjita que era muy santa. La cosa llegó a oídos del obispo, el cual, como siempre, con la mosca en la nariz o en la oreja, es igual. El caso es la mosca. Mandó a un sacerdote, a un emisario, al tal convento, para que viera qué había de verdad en la susodicha santa, a ver si viera en efecto existía tal santidad o aquello era una pura leyenda. Llegó el sacerdote al convento, reunió a todas las monjas, dijo: a ver, por favor, ¿quién de ustedes es la santita? Eran monjas muy jóvenes. ¿Quién de ustedes es la santita? Y todo esto levantó una la mano y dice: yo soy la santita, yo soy la santita. Y
imaginaba. Aquello fue suficiente. Y allí se acabó el examen de santidad de la susodicha santita, que seguro que tenía de santidad, porque tengo yo de torero. Eso es lo que pasa, ya os lo digo. De ahí la necesidad de la virtud de la humildad y la conveniencia de no andar buscando las glorias humanas que no tienen ningún sentido. Yo siempre he recordado, y eso lo he repetido algunas veces, ese dicho de que, pues siempre lo oí de pequeño y me gustó mucho y se me grabó. Y decía, a los hombres les ocurre como a los pueblos, dichosos los que no tienen historia. Y así es. Los pueblos que por su poca importancia o porque han nacido pronto o hace poco en la historia del mundo, o por lo que fuere, pues son desconocidos, no tienen historia y por lo tanto no han conocido una sucesión de guerras, de luchas, de batallas, de traiciones, de reinados, unos peores, otros aún peor todavía, etcétera, etcétera. Esos pueblos son felices. Pues los hombres, dichosos como los pueblos, dichosos los que no tienen historia. Pero sobre todo, aquello que la historia, aquello que la humildad nos va a proporcionar un mayor motivo de felicidad, porque yo os vuelvo a repetir, hijos míos, y ojalá que el Señor lo lograra en vuestro corazón y en vuestra mente. No son las riquezas, no son las glorias humanas, no son los triunfos humanos, cosas todas que además de que muchas veces están más que fundadas en la hipocresía de los que aplauden y de los que glorifican. Recordad las muchedumbres que aplaudieron y victoriaban a Jesucristo y a los pocos días pedían su muerte. Además de eso, pues no conducen a nada y no llenan jamás el corazón del hombre. Lo único que nos puede hacer felices es ser como Él, como Jesús, como Él, humildes, desconocidos, fracasados quizá, y al final acabar como Él, en un fracaso total, en una cruz, porque al fin y al cabo, como dice San Pablo, fuimos bautizados para participar de su muerte. Para eso fuimos bautizados, y ese es nuestro destino. Pero seguir su vida, compartir su amistad, su intimidad, su cariño, su amor, parecernos a Él, aunque seamos como somos, débiles y pecadores, pero parecernos a Él, es la única cosa. Yo os insisto, hijos míos, por favor, porque en eso os va todo. No solamente vuestra felicidad en esta vida y en la otra, sino la felicidad de mucha gente, a lo cual vosotros podéis llegar. El único motivo de felicidad que existe en este mundo y en el otro es parecerse a Jesús, ser como Jesús, seguir su mismo camino y compartir su misma existencia. Yo suelo sustentar una teoría, ahora ya que soy viejo. No creáis que me ha sido fácil llegar a vivir esa teoría, que yo le llamo la teoría del higo. Bueno, tiene un nombre muy vulgar, pero es muy eficiente. Si llega a ella después de muchos años de aprendizaje, yo cuanto antes llegue a practicarla, mejor. La teoría del higo quiere decir que te importe un higo todo lo que digan los demás, sea bueno o sea malo. Porque en general la gente uno dirá, es un santo. Es mentira, otros dirán, es un terrible pecador, es un demonio, es un falso profeta, es un mentiroso, es un no sé cuánto, no, también es mentira. Que os importe un higo, lo que digan, que vuestra conducta sea determinada por vuestra intención, ayudados de la gracia, de cumplir la voluntad del Señor, de llevar a cabo vuestro destino, aquel destino que el Señor os ha destinado. Nunca será ocasión del aplauso y de la aprobación del mundo y de los hombres, no, por supuesto que no. Y cuanto más rectamente intentéis vivir vuestro destino, pues, y seguir a Jesús, al Señor, aún menos os aplaudirá el mundo y aún más os aborrecerá. Pero si practicáis la teoría del higo, si eso no os importa nada, pues vais a ser muy felices, porque vais a vivir una paz del corazón, cuanto lo que digan o dejen de decir, y hacer lo que tenéis que hacer, haciendo lo que tenéis que hacer, y sabiendo que el Señor está contento y lo aprueba. Por otra parte, cuando intentéis ser humildes, no vais a tener problemas,
Yo en ese sentido, cuando he intentado ser humilde, por supuesto que no lo soy. Si lo dijera, sería la confesión más clara de que desde luego no lo soy. Pero cuando he intentado, como todo el mundo intenta, pues las virtudes son un intento por llevarlas a cabo. Cuando intentáis ser humilde, no vais a tener las dificultades de las piedras que podáis encontrar. Porque, como dijo nuestro Señor ante los imbéciles que protestaban, siempre hay imbéciles que protestan ante la verdad, ante la justicia, ante la honradez. Maestro, esta gente que está clamando, están reconociendo como Mesías, como todo eso no es verdad. Llámalos al orden, hazlos callar, siléncialos. Y Jesús, os digo de verdad que si ellos se callaran, dictarían las piedras. En el caso vuestro o mío, no hay ninguna piedra que vaya a gritar, porque no será necesario. Pero eso, lo vuelvo a repetir, hijos, eso para cualquier cristiano y para cualquier hombre que en este mundo quiera ser feliz, como principio de la felicidad eterna, es la vivencia, la humildad, no es más que la vivencia de una virtud fundamental y característica de Jesucristo, del Señor, el que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y el que se anonadó a sí mismo, y aquel que cargó con los pecados de todos nosotros los hombres, y aquel del cual ha bendicho la Escritura, como antes os he referido, que llegó a ser oprobio y desprecio de los hombres, desprecio y burla de los hombres, y como un gusano, y dio su vida en el infame suplicio de la cruz, en un acto de amor sublime, el más sublime que jamás la historia ha conocido y que jamás hubiera podido imaginar alguien distinto de la infinita sabiduría divina, del infinito amor divino y del infinito poder divino.